esta hora, mi hermano, dando reverencia a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su santa palabra que vamos a impartir esta hora. Sabemos que su santa palabra no retornará vacía, sino hará lo que usted la mandó a hacer, porque su palabra ya es bendecida. Yo le doy esta hora, Padre Jehová, en nombre de Jesucristo, Padre, que su santa palabra, aleluya, aleluya, que la reciba hoy, Padre, sea dando frutos al 60, al 100, al 60, 30 por 1 para su honra, para su gloria. Yo le pido, mi Señor, que pase un carbón encendido en mi boca, quemando tu pecado, tu iniquidad, que no permite que salga a mí ninguna palabra vana, sino sea su Santo Espíritu sobre mí esta hora, Padre, que es usando mi boca para todas esas personas que vengan a escuchar su santa palabra, sea edificado su Espíritu y sea bendecida sus vidas. En nombre de Jesucristo te lo pido para Jehová, amén, amén, amén. También yo le pido para Jehová, en nombre de Jesucristo, Padre, que mientras que estemos dando lectura a su santa palabra, en la porción que nos toca este día del libro de la lectura del libro de Hechos, Padre, sea su Santo Espíritu ministrando corazones, sea usted abriendo su entendimiento, Padre, para entender su palabra, su escritura y ponerle en obra, que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerle en obra su diario vivir, siendo hacedores y no oidores, engañando a nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, que nuestros frutos sean glorificando a usted que está en su trono, en su reino, Padre, como abrazados de Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesucristo se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a entrar de lleno a la lectura, mis hermanos. Acompáñenme, vamos a dar lectura honrando al Padre y al Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Vamos al capítulo, al libro de Hechos. Vamos con el tema Pablo en Éfesos, capítulo 19 del versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a estar leyendo hasta ahí. Vuelvo a repetir. Texto, Pablo en Éfesos. Contexto, libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 12. Aleluya. Iniciamos en el nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. Pablo en Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿cómo dice? Y hallando a ciertos discípulos en Éfeso, dice capítulo 2, versículo 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¡Wow! Gloria a Dios. Nunca nos hacen esa pregunta a nosotros, ¿verdad? Nunca nos la han hecho. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Siempre nos dicen, ¿ya recibiste al Señor? ¿Ya recibiste a Jesús? Es lo que dicen, ¿verdad? Pero nunca nos hacen esta pregunta. Pregúnteselo usted también hoy, mi hermano. ¿Ya recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuando creíste en Jesús? ¿Cuando hiciste la confesión de fe, de salvación? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Bueno, vamos a seguir leyendo. Es muy importante. Mire que el mismo Pablo, el mismo Pedro predicaban sobre esto, mi hermano. Y es importante que cuando creíste hayas recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Eso es ser cristiano, mi hermano. Eso es estar en el Evangelio. Gloria a Dios. Eso es ser hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios es nacido del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo a la voluntad de Dios. Por eso es importante. Vuelvo a repetir lo que les dijo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe que yo tengo 9 años en el Señor? Yo estuve en la iglesia Asamblea de Dios como por ¿cuántos años? Como por 8 años. Como 8 o 7 años. Ahí no te hablan ni de profetas, ni del Espíritu Santo,
ni que hay bautismo del Espíritu Santo. Nada de eso, mi hermano. Ahí yo no supe, 9 años, 8, entre 7 y 8 años estuve ahí. Que eso es peligroso, mi hermano. Tuve que salirme de ahí para irme a otra iglesia, y en esa iglesia el pastor era profeta, pastor y profeta, y ahí empecé por una palabra que dijo él que no quiso decir, la dijo unción. Y le dijo al otro, ¿les hablo de la unción? No, mejor no. Y se rieron entre ellos y dijo, no van a entender. Y yo dije, ¿qué es unción? Ni sabía que era unción. Y ya estando, vamos a decir que 7 años siendo cristiana, ya nacida de nueva, porque ya había recibido, ahora sí ya había recibido bien a mi Jesús. Aleluya. Y yo bautizada por el Espíritu Santo, mis hermanos. Pero no sabía que era unción. Y ellos ahí no lo quisieron decir, pero que yo me vengo a mi casa y empiezo a averiguar que era unción. Dije, ay, ahí está todo, mi hermano. La unción es el poder del Espíritu Santo para poder hacer todo los llamados, los ministerios, los dones. Necesitas el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Todo yugo se pudre por la unción del Espíritu Santo, mi hermano. Toda obra de Satanás. Uno por eso también aquí, cuando una ora y Dios hace, es por la unción, por el Espíritu Santo. Aleluya, que no tiene fronteras, no tiene límites. Y es ahí porque ni ellos tampoco quisieron decir, pero yo averiguando, mi hermano, yo dije, ¿por qué no quisieron decir unción? Y que me vengo a mi casa y empecé a informarme, a agarrar prédicas en la Biblia, todos los versículos que había en la Biblia, qué significaba unción. Ahí fue cuando conocí yo misma al Espíritu Santo, porque nadie lo quiso decir. Donde yo fui iba a la iglesia y nunca hablaban del Espíritu Santo, ni de los profetas, ni los otros ministerios. Nomás se quedaban con los puros pastores, y los mismos pastores, ellos predicaban, y ellos mismos invitaban a otros pastores a que predicaran. O sea, no evangelistas. No eran de los que traían a otros para que predicaran, porque ni en eso creían ellos. Y digo, oh my God. O sea, ¿cómo que no vas a creer en los otros 5 ministerios que Jesús asignó para su iglesia? ¿Ve? Pero ¿cómo fui metiéndome yo queriendo escudriñar qué significaba unción? Y ahí fue donde empecé a conocer que es el Espíritu Santo, que hay dones, que hay llamados, que hay ministerios, que hay 5 ministerios que puso Jesús para la iglesia. Solita, porque no quieren. Acá no la sabían. En la Asamblea de Dios no hablan de eso. Pura palabra, pero sin revelación del Espíritu Santo. Porque no tienen ahí tampoco eso. Pero acá sí la tenían, pero no querían hablar lo que sabían, nomás querían ser ellos. Y digo, ¿cómo es eso? Si esto es para la iglesia. Esto es para el pueblo de Dios. Esto es para los miembros del cuerpo de Cristo. Efesios te lo dice muy claro. Que los ministros, para eso están, para enseñar eso. A los que Dios está poniendo como ministros para enseñarlos. Dice, es para los santos de Dios, para la iglesia, para las ovejas, para la congregación, mi hermano. ¿Cómo que tú no lo quieres dar? O sea, que no estamos obedeciendo a Dios. Por eso aquí, todo lo que yo le hablo es revelado y testimonios, pero por el Espíritu Santo, porque esto es lo que tenemos que estar viviendo. Cosa que no nos quieren decir afuera. Pues tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo porque es poder. No es que para que tú vayas si Dios te da un llamado, gloria a Dios, porque tú tienes el bautismo. Tú tienes autoridad y poder dentro de ti. Pero te acuerdas de que nosotros estamos en la guerra. Nuestra guerra contra las tinieblas. Y usted necesita poder del Espíritu Santo para echar fuera eso. De su propia vida, de su casa, de su familia, de su territorio, que es su generación, su finanza. Usted necesita poder para echar eso fuera. Y por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y todo hijo de Dios lo tiene. Que es el pueblo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo. Si el Señor ya te recibió tu nombre, ya está escrito en el libro de la vida, que ya te recibió el perdón, ya te perdonó, ahí mismo usted empieza a vivir los mandamientos, y es solamente así Dios te va a dar el bautismo. Si tú estás obedeciendo los mandamientos, o sea, si le estás demostrando que lo amas. Por eso uno lo recibe al momento, porque ya entendió, ya está caminando como Dios manda,
y otros lo reciben a los 6 meses, a los 8 meses, al año, según cuando vaya entendiendo que esto se obedece, es ser humilde, como dijo Jesús, ser manso como yo soy. Aprende que yo soy manso y humilde de corazón, igualmente tú tienes que ser así. Llama a tu prójimo como a ti mismo y pon a Dios en primer lugar. Primer lugar que todas las cosas, que tus hermanos y que tú mismo, o sea, muriendo al yo, mi hermano. Y poner en primer lugar a Dios. Cuando Él ve que tú lo amas, es cuando te va a dar el Espíritu Santo. Porque sabe que tú no te vas a perder, porque dice mismo Jesús, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces Dios cuando no te lo da, cuando tú no lo vas a guardar, no lo vas a apreciar, que más bien te puedes perder tu salvación. Y por eso, mire, uno dice, es que Dios no nos ama, no me lo da. No, es porque te ama. Está esperando que seas maduro y que te entregues a Él y que entiendas que a Él se le respeta y que Él se tiene que caminar como Dios manda para poderte dar ese tesoro, que es el Espíritu Santo para la eternidad. Respeto, dice ahí, amén. Porque si no, te puedes perder, o sea, tu salvación la puedes perder. Aleluya. O sea, ya la perdiste si tú te la das. Y ha pasado, ya ve que aquí en la Biblia hubo uno que la quería comprar. Dame eso, dice, dame eso para yo poner manos en los enfermos, poner manos y reciban el Espíritu Santo. Pero él quería hacer dinero con eso. Y le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Pedezca tu dinero y tú. Muéranse, dice. Y ojalá Dios te perdone por ese corazón que tienes. Pídele a Dios que no me va a pasar todo lo que dijiste, dice él. Sí, mi hermano, no es o sea, usted tiene. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Dios Jehová de los ejércitos, nuestro Abba Padre. Mismo Jesús lo dijo, no blasfemen contra el Espíritu Santo. No será perdonado. A mí me puedes decir lo que sea, yo te voy a perdonar, pero a Él no. Por Él nacimos, por el Espíritu Santo vamos a nacer en una nueva criatura en espíritu para Dios. Es nacidos por el bautismo, por el Espíritu Santo Dios en el bautismo. Eso es que naces en el Espíritu. El Espíritu Santo Dios viene y te pone a Jesús dentro de ti. Por eso Jesús mora dentro de nosotros en espíritu. Por eso dice que no tenga el Espíritu del Señor, no es de Cristo. Pero ¿quién te lo pone cuando naces en el bautismo? El Espíritu Santo. Naciendo en espíritu. Por eso dice, Dios es Dios de espíritus, Dios de vivos, no de muertos. Es por eso cuando usted ora a Dios, Dios la escucha porque es en el espíritu. Por eso tienes que nacer, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí se preocupaba Pedro y se preocupaba Pablo. Que cuando recibieras a Jesús, cuando creíste, que hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo, que hayas recibido el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bueno, continuamos. Poderoso, ¿verdad, mis hermanos? Entonces dice aquí, ellos dijeron, le dijeron, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Acuérdense que era en el tiempo cuando nuestro Señor fue crucificado, que habían dos bautismos, el de Juan y el de Jesús. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, ¿cómo dice? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Ese era el bautismo de Juan, de arrepentimiento, pero que creyeran al que iba a venir después de él, que era Cristo. Aleluya. Dice, cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, en este tiempo hay una confusión en eso. Hay unos que se bautizan en Jesús, no, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que si no se bautizan en el Jesús, que no te has bautizado bien si no te has bautizado nada más en Jesús.
porque ellos se bautizaban así dicen en este tiempo. La escritura te lo dice cuando Jesús mismo Jesús, mi hermano. Esto lo hacían los apóstoles en aquel tiempo, en el tiempo que ellos mismos habían matado a Jesús, los judíos, mi hermano. Es por eso que ellos los hacían que se bautizaran en Jesús, porque ellos no creyeron en Jesús y lo mataron en ese tiempo. Pero Jesús lo dijo muy claro, lo dijo en Marcos 16, está escrito, capítulo 16, del 15 al 16 al 17, lo dice: y él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y es por eso que lo hacemos así. Y ese es el válido, porque usted está viviendo en la gracia. Está viviendo en la gracia con el Espíritu Santo. Dios, yo siempre digo así: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero es Padre Jehová, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. La Trinidad es un solo Dios todopoderoso. Y es por eso que se bautiza en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, principalmente porque estamos viviendo en la gracia. Y segundo, y también porque Jesús lo habló. Él lo dijo, que de esa manera se tiene que bautizar uno. Y hay una confusión ahorita. Déjenme ponerle aquí que se quiere descargar este teléfono. Y hay una confusión ahorita, mis hermanos, de que dicen: ¿y en qué nos bautizamos? ¿Y en qué? Si no es en Jesús, no es válido. Si no lo hiciste en Jesús, no es válido. Y te han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted se va a bautizar otra vez. Va a una iglesia donde te dice: no es válido. No es válido que tú te hayas bautizado nada de esa manera, es en Jesús. Y te vuelven a bautizar. Esa persona que haya hecho eso, mi hermano, lo ha hecho porque no ha entendido el evangelio, no ha entendido a Jesús. Y se vuelven a bautizar. Ni modo, mi hermano. Pero con el tiempo, son personas que apenas han entendido el evangelio, ¿verdad? Que no se les ha revelado todavía el evangelio, la palabra. Y ni modo, se engañaron, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu Santo está con ellos y ellos mismos les va a revelar. Y ellos mientras que vayan caminando con Dios, les va a ir revelando más cosas y ellos mismos se van a dar cuenta que no hicieron bien, ¿verdad? Y nomás es pedir perdón a Dios. Pero entendimos que estamos en la gracia. Estamos viviendo con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son los únicos que dan testimonio en el cielo. Y es por eso que nos bautizamos así. Porque lo dijo Jesús también. Así que no se dejen engañar a esos que dicen: si no, vuelve a bautizar y nomás en el Jesús porque ese es el válido. Así dicen. No, mi hermano, si aquí se bautizaban en Jesús, entendemos los tiempos. En este tiempo es cuando Jesús lo mataron. Ellos mismos, los judíos, los mataron y ellos no creían en Jesús. Y por eso el bautismo se lo decían que se lo hicieran en Jesús para que ellos lo recibieran. Porque ellos de la manera que lo podían creer en Jesús recibiéndolo. Entonces, para bautizarlo, ok, ¿quieres a Jesús? Vete y bautízate en Jesús para que tú recibas el don. Porque tú creíste en él, ok, entonces ve, bautízate en el nombre de Jesús. Hoy estamos en la gracia. Estamos en la gracia, mi hermano, y es con los tres que da testimonio. Los tres. Mire, yo cuando fui a los pies de Cristo, cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando hice mi confesión como debería de ser, yo primero fui a mi Padre Jehová. Padre Jehová, yo he creído que mandaste a tu hijo a la tierra. Primero fui a Padre Jehová y le dije que creía en Jesús y fue engendrado por María, por el Espíritu Santo. ¿Ven? Los tres, tú no los puedes separar a los tres, porque los tres es uno solo, la Trinidad es un solo Dios verdadero y no se pueden separar. Usted mismo cuando va a orar por una persona, Padre Jehová, en el nombre de Jesús, sea usted Padre con su Santo Espíritu tocándolo, sea restaurándolo. En el nombre de Jesús, por la llave de Jesucristo, está hecho. Los tres están ahí presentes. No los puede separar, mi hermano. Aleluya. Entendamos
que estamos en la gracia con un Dios todopoderoso. Cada uno tiene su función. ¿Y cómo usted nomás se va a bautizar en Jesús? En Jesús. Si te está diciendo, cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estás diciendo, reconozco la Trinidad, que es un solo Dios todopoderoso. Y a ti he creído, Señor, que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y que el Espíritu Santo se mueve aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo, dice Zacarías, dice la Escritura. Dijo Dios, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dicho Jehová de los ejércitos. Y Jesús dijo, el que me glorificaría aquí en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a dejar a un lado? No se pueden dejar, son los tres, mi hermano. Aleluya. Mismo Jesús mismo dijo, si tú pides algo al Padre, sea en mi nombre. Pero el que va a ejecutar todo aquí es el Espíritu Santo. Los tres no se pueden separar, porque es un solo Dios. Bueno, continuamos. Y recordándonos que en este tiempo, los judíos en este tiempo, ellos mataron a Jesús. Ellos lo mataron, mi hermano. Para recibirlo, tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero usted no lo mató. Usted no mató a Jesús. Usted viene a la gracia. Usted viene a recibir a Jesús reconociendo que es la Trinidad. Un solo Dios todopoderoso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él se entrega. Y por eso nos bautizamos. Mismo Jesús lo dijo. Vayan a ser discípulos. Dice, por tanto, y a ser discípulos en todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se obedece lo que Jesús habló. Lo que Jesús dice. No importa que esté escrito como sea. O sea, que aquí lo estén haciendo Pedro y Pablo así. Pero entendamos que era ese tiempo que ellos lo mataron a Jesús, y los judíos, y por eso ellos tenían que hacerlo de esa manera. Pero aquí ya Jesús mismo te lo dice, de esta manera es, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos todavía quieren creer no quieren creer lo que Jesús dijo. Y yo he ido a iglesias que nomás se bautizan, dicen que son pentecostés y nomás se bautizan en Jesús. No han entendido, mi hermano. Yo dije, wow, qué increíble. Pero si yo quiero que el Espíritu Santo sane. Pero si quiero que Dios me hable. Estamos en la gracia, mi hermano. Estamos en la gracia. Unos dijeron, no, pero es que Jesús es todo. No, sí, Jesús es todo. Pero aquí estamos con los tres. Que es uno solo, los tres, cada uno tiene su función. Cada uno. Mismo Dios le dio toda potestad a Jesús. Mismo Jesús dijo, el Espíritu Santo que hace la obra. ¿Ven? Aleluya. No se pueden separar. Y que usted nomás quiere hacerlo, bautizarme en Jesús, descartando lo que Jesús dijo en Mateo 28:19. Es Jesús hablando. Se supone que aquí estamos haciendo lo que Jesús habla, lo que Jesús manda, lo que Dios manda. Por eso estamos siguiéndolo. Entonces tiene que hacer lo que Jesús dice. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay que obedecerlo a Él, mi hermano. Gloria a Dios. Continuamos. Imagínense, y es para recibir el don, el bautismo del Espíritu Santo. Qué engaño, que mete ahí el enemigo engaño. No es que la Escritura dice sí, que Pablo lo hacía. Pablo lo hacía y Pedro lo hacía. Pero ¿quién es más? ¿Pedro, Pablo o Jesús? ¿Quién es más? Jesús, ¿verdad? Y él dijo que así se hacía, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo dijo Jesús, y así se tiene que hacer. Antes de irse él al cielo lo dijo. Antes de ser llevado allá al reino de nuestro Padre Celestial, al tercer cielo. Él lo dijo. Y aquí se obedece a Jesús. Aunque Pablo lo hizo, aunque Pedro lo hizo, pero ¿quién es más? ¿Pedro o Pablo? O Jesús, ¿quién es más?
¿A quién vas a creerle tú? A Jesús, ¿verdad? Ahí nomás con eso, mi hermano. No, no hay que dejarnos confundir, mi hermano, porque eso está ahorita. Hay un engaño. Y se salen de esta iglesia que están bien, que son pentecostés, que están siguiendo a Dios, y se van a otra, no, porque dicen que nosotros somos los verdaderos. Y que bautícense Jesús porque sí, pero que si ella me bautice, no, ese no cuenta, te dice, no contó, vuélvete a bautizar. Le digo, ay, Dios mío. Pero bueno, mismo el Espíritu Santo les va a revelar, ¿verdad? Que estamos caminando todos en el Señor. Aleluya, pero hay cosas que a veces, pues ni modo, la ignorancia de todavía conocer mucho de la palabra del Evangelio que apenas estás iniciando te hace cometer errores. Eso no te va a llevar a ningún pecado. Te llevaría en un pecado si tú nomás te quedaras ahí. Pero como ya está el Espíritu Santo dentro de ti, Él te va a caminar, mi hermano, te va a caminar, porque Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña y es el que nos lleva en el camino verdadero. El Espíritu Santo, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿qué más dice aquí? El versículo 5 dice, cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Oyeron? Hablaban en lenguas y profetizaban. Fue una señal que ellos tuvieron al recibir el bautismo del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué hacían? Hablaban lenguas y profetizaban. Aleluya. Yo nomás fui llena de fuego y de fuego, así como corrientes de fuego y de agua helada que titiritaba de frío. Así fue mi bautismo. Pero aquí los que se ha hablado aquí en la palabra dice que ellos hablaban lenguas y profetizaban. Lo mismo pasó en Pentecostés y lo mismo pasó con Cornelio. Y aquí también con ellos así pasó, ¿verdad? Dice, y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Siempre discute. Si fijan que todas las que predica, desde que empezó Pablo a predicar, dice que él discutía. Aleluya, cosa que hoy no te dejan. Ay, no, aquí no se discute. La palabra no es para discutir. Mi hermano, él lo que dice, cuando dice discutir, él siempre, Dios lo manda, Jesús o el Espíritu Santo lo mandaba a lugares donde eran idólatras. Miren los filósofos, qué creencias tan más que creer en los árboles, en la naturaleza, en la luna, tener muchos dioses. Claro que él iba a tener que tener una discusión con ellos porque ellos tenían otra creencia. Y él lo que hacía de discutir la verdad. La Jesús, que él es el Hijo de Dios, que él salva, él la resurrección y que él perdona. Eso es lo que él discutía, o sea, la verdad. No es discusión de calle o cosas así, no, predicando el Evangelio de Cristo. Esa era la discusión de él. Y él, o sea, es como era Elías. Elías también, serpientes, víboras, ¿quién les dijo que ustedes alcanzaban salvación? ¿A quién les decía? Pero hablando, discusión sobre el Evangelio de Cristo, sobre la verdad. Eso es, mi hermano. Y en este tiempo, cuando usted quiere hacer algo, te dicen, te callan, te sacan, te critican, te señalan. No, eso es el diablo, que te está callando la verdad de Dios. Y está diciendo, te ponen a decir que está loca y que está peleando o que está discutiendo. No, entiendan que lo que se está peleando ahí la palabra, dando a conocer a alguien que no conoce, que está en otra creencia para que crea, y por eso él discute la verdad de Cristo, el Evangelio. Aleluya. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Él siempre discutía. Pero cuando discutía con esos que no tenían otra creencia, dejaba la palabra plantada ahí. Ya la semilla, mi hermano. Que a eso lo mandaba Jesús. ¿Por qué?
¿Por qué él tenía que discutir para que se supiera la verdad, el evangelio de Cristo? Porque a eso lo mandó Jesús, a lo mandó el Espíritu Santo, a que ahí se supiera la palabra de Dios, que se dijera a conocer a Jesús, que él es salvación, resurrección y vida, salvación eterna, vida eterna. Y él discutía para dejarlo saber, porque ese era su trabajo. No importando que lo apedrearan, no importando que lo encarcelaran, no importando que lo mataran. Sí, mi hermano, él obedeció. Cosa que hoy no queremos, ¿verdad? No me van a pegar. Oh, no. Y así está la gente. Ni a tu casa, que a veces quieres hablar para que no te quiten la herencia, o para que no se enojen contigo, para que no te dejen de hablar, para que te sigan invitando a sus círculos familiares. Porque te importa más bien eso que Jesús. Pero a Pablo no le importaba que le trataran bien, que le pusieran alfombra, que le aplaudieran, que le dieran likes. No, él iba a obedecer lo que el Señor lo mandó a hacer, que aquí se dieran a conocer de él. Por eso se te dice la Escritura, cuando tú prediques de Jesús, si una ciudad o una casa no quiere escucharte, sacúdete los pies fuera de esa casa o de esa iglesia, de frente de ellos, dice, para testimonio de ellos que aquí se le habló palabra de Dios. Dice, y a ti no es el que te rechazan, me rechazan a mí. Así que nomás sacúdete los pies y continúa, que allá adelante si hay gente que me quiere, dice Jesús. Aleluya. Pero usted tiene que hablar. Y es lo mismo que tenemos que hacer en nuestra familia, a todos hablarle uno por uno y dejarle conocer que Jesús es salvación, que en Él está la vida eterna. Aunque la persona te maltrate, no te quiera hablar, te ignore y hasta que diga que estás loca y te ponga mal con todos. Pero tu deber es hablarle a tu familia uno por uno. Porque si no, también nuestro Señor dice que Él esa sangre te la va a reclamar a ti si se pierde. Y tu deber es hablarle, mi hermano. Por eso le digo que muchos quieren predicar ahí en un púlpito o quieren predicar, tener un lugar para predicar, mi hermano. Pero si en tu casa hay mucha gente que todavía le tienes que predicar. Tus vecinos. Hay veces que tu vecino ahorita en Halloween pone la casa de Halloween, pero nunca has ido a predicarles. Nunca has ido. Aleluya. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Pues Pablo no se callaba y discutía la verdad para conocer de Jesús. Y así tenemos que hacer. Muchos dicen, quiero ser como Pablo, Pablo, dicen así. Pero Pablo así era. Él no endulzaba el oído, ni te decía, te daba por tu lugar para que estés contento. Él a veces tenía que salir hasta corriendo, mi hermano, de los lugares, porque no querían escuchar la verdad ellos. Pero él la dejaba de todos modos ahí. Aleluya. Y así tiene que ser uno, mi hermano. A mí como me han cerrado las puertas. A mí hasta me han corrido, mi hermano. Pero yo le digo, y yo todavía les digo, mira, mi casa está la puerta abierta. Porque yo sé que en la que no estoy mal soy yo, son ellos. Y al rato ya me hablan otra vez. Porque yo sé que estoy haciendo el bien. Tarde o temprano, cuando ellos vengan a los pies de Cristo, van a saber que uno lo hacía porque los amaba. Aleluya. Y hasta se olvida uno ya cuando viene a los pies de Cristo, ya no se acuerda de nada de eso, ya nomás lo recibimos como hermanos, va a caminar juntos. Hermanos en sangre y hermanos en Cristo. Vamos para adelante. Hasta mi hijo que tiene síndrome de Down, mi hermano, nos dice a nosotros, hermanos. Así nos dice mi hermano. Mire, mi hijo más bien tiene más entendimiento. Nos dice a mi esposo, dice, hermano Edwin. Y es su papá, pero hermanos en Cristo está diciendo, aleluya. Hermana Erika me dice, qué hermoso escuchar hacia mi hijo. ¿Ven? Pero ahí lo llevamos, enseñándole también lo que es estar con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos, mi hermano. Esto es el evangelio, mi hermano. Esto es el evangelio. Por eso nos dice Dios, escuchen, escudriñen la escritura, les conviene. Ahí está la vida eterna, dice así. ¿No quieres venir a mí para que tengáis vida?
Ahí lo dice muy claro, ¿verdad? Y nosotros a veces nos quedemos escudriñando. Y todo aquí está en la escritura ya para nosotros cómo vivir. Si tienes un ministerio, te dice ahí cómo ser el ministerio. Aquí te lo está diciendo bien claro Pablo, todo lo que pasaba él y todo lo que él hacía. Aleluya, cómo le pasó también a Pedro y a Juan, también cómo ahí lo salvó el Espíritu Santo, él usó su boca para hablar, ¿verdad que sí? Cómo el Señor iban a matar a Pedro, cómo vino un ángel, dos veces, una vez en Pedro y una vez en Pablo, cómo vino un ángel a sacarlo de la cárcel, mi hermano, hasta invisible lo hizo, eran 18 soldados que estaban ahí, y ellos pasaron enfrente de ellos y no lo vieron, aleluya. Así es nuestro Dios poderoso, mi hermano. Gloria a Dios. Pero ellos siempre creyeron. Les prohíban que hablaran y ellos más hablaban. Y hasta el Espíritu Santo les decía, lo saqué ahorita, pero vayan a hablar. Vayan a hablar de esta vida. Aleluya. Vayan a hablar de esta vida. Esta vida eterna. Esta vida que eso es lo que nos da Jesús. Una vida espiritual para la eternidad. Hijos inmortales, y el Espíritu Santo le decía, lo saqué, pero vayan a predicar de esta vida, no se detengan. Dicen que tempranito se levantaron y fueron a predicar la palabra, allá estaban predicando, aleluya, gloria a Dios. Continuamos entonces, poderoso, ¿verdad, mis hermanos? Ok, versículo 7 dice, eran por todos unos 12 hombres, 12 hombres eran, mi hermano, no eran poquitos. Dice, eran todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero en el versículo 19 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Wow. Siempre va a haber así, mi hermano. Dice, va a haber gente que no va a creer, ¿verdad? Siempre usted le está presentando a Jesús, el dador de vida, aleluya, donde solamente hay salvación para la eternidad, y dudan, ¿verdad? Dice, y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud. Dice, se apartó Pablo de ellos y se apartó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela uno llamado Tirano. Aleluya. Otra vez Pablo, ¿qué estaba haciendo? Predicando, pero discutiendo. Aleluya. Siempre discutía, siempre defendía la verdad con celo, mi hermano. Pablo, mi hermano. Usted no va a ir, mi hermano. ¿A usted la aman las personas cuando usted no les habla de su pecado, cuando usted le soba su pecado? Y no, mi hermano. Usted, a eso nos mandó Dios, a hablar verdad. No que tú le des por su lado a su vida pecaminosa, que usted le sobe el pecado que tiene. No, mi hermano, aquí Pablo por eso discutía. Esos que tenían dioses tienen idolatría. Tienen muchos dioses, ese es su problema religioso son. Por eso lo querían salía, lo sacaban corriendo. No creían ellos en la resurrección. Y ahí ya nomás dijeron que nuestro Dios levantó a Jesús entre los muertos. Que eso es la resurrección. Ah, no, Pablo, mejor otro día te escuchamos. Y se fueron. Ahí ya no les gustó porque les dio por donde ellos, su creencia de ellos, que ellos no creían en la resurrección. Y a veces tenía que salir corriendo, mi hermano, pero él dejaba la palabra. Usted lo ha hecho en su casa, con sus hermanos, con su abuelita, con su esposo. Muchos no les quieren decir a la esposa o a la esposa porque me divorcia, porque me separa. Mi hermanos. Por eso dice que el evangelio es para valientes. El evangelio es para valientes, pero también dijo, ay, se me cayó esto, pero también dijo Gigi Ávila que también es para inteligentes, mi hermano.
Pero esto es para valientes y violentos, mi hermano. Aquí tenemos que, primero está el Señor. Mi hermano, nosotros sin Jesús, nada somos y nada podemos hacer. Y no podemos llevar frutos tampoco. Pero Él también nos dijo, si tú te avergüenzas de mí entre la gente, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los ángeles. Y muchos estamos haciendo eso, mi hermano. Pero Pablo no era así. ¿Cómo aprendemos, verdad, de la Escritura? No importando lo que le pasara, él de todo modo discutía la verdad y decía la verdad. Y él estudiaba, mi hermano, cosa que nosotros no hacemos, tenemos que ser sabios. Él estudiaba, cuando el Señor nos mandaba a un lugar, él estudiaba cuál era la creencia de ellos. ¿Qué es lo que se creía en esa ciudad, en ese lugar? Sí, mi hermano, antes de ir a predicarles, él ya iba con ese conocimiento para a predicarles de lo que ellos, del reino de Dios, pero también de lo que ellos tenían su creencia. Es por eso cuando usted le predica, por ejemplo, a mí me ha dicho mi padre, cuando tú vayas a orar a alguien, déjalos hablar. Cuando yo vaya a orar a alguien, o cuando también le vaya a dar una palabra, déjalos hablar. Déjalos ahí, yo te voy a decir qué es el problema que tienen ellos. Y nomás vas tú a orar por eso. Sí, mi hermanos, porque ¿cómo te vas a saber qué hay en su corazón o qué es lo que tienen? Si tú no los dejas hablar. Tienes que dejarlos hablar. Aleluya, mi padre me ha dicho, yo voy a dejar que ellos hablen. Y tú vas a conocer. Y ya entonces ya nomás, si es para sanidad, pues oras. Te van a decir qué es lo que tienen. Si es para recibir al Señor Jesucristo, bueno, también te van a decir en qué nivel están, para que tú vayas por donde es. Así como él estudiaba a donde iba, a donde lo mandaba el Señor, lo mandaba el Espíritu Santo, estudiaba qué es la idolatría o qué es la creencia que tenían ahí. Y por ahí empezaba, mis hermanos. Gloria a Dios. Y así tiene que ser uno, mi hermano. Continuamos. Ok, versículo 9. Pero dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de multitud, se apartó Pablo de ellos, se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es que por todos lados él discutía, pero la palabra del reino de Dios, mi hermano. El evangelio de Cristo, la verdad, mi hermano. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, y judíos y griegos, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos lo oyeron. Aleluya. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Wow, mis hermanos. ¿Oyeron esto? Dice que se quedó ahí 2 años en ese lugar, en Asia, hablándole a los judíos, a los griegos. Dice, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Por la mano de Pablo. No era de que se ponía en un lugar y que él predicaba y ya no. Dice, por la mano de Pablo, Dios usaba la mano de Pablo para hacer milagros. Dice de tal manera que de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Oyeron eso? Aleluya. De Pablo, mi hermano. Vuelvo a repetir. Desde versículo 11. Oigan, mi hermano.
Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aleluya. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. O sea que delantales puede ser una camisa, puede ser algo de él. Dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Poderoso, mi hermano. Gloria a Dios. Por eso les digo que la misma escritura de hoy lo iba a decir todo, ¿verdad, mis hermanos? Ahora entienden por qué dice que hasta los paños de Pablo sanaban, mi hermano. Se los llevaban y sanaban a los que estaban enfermos y eran liberados también. Dice, los espíritus se iban. Pero se fijan cómo era Pablo, mi hermano. Obedecía, no importando cómo era la persona, mi hermano. Que en ese lugar, de todos modos, él hablaba, discutía, o sea, dejaba saber de Jesús, mi hermano, qué es lo que se tiene que hacer. Puede ser, usted lo pueden mandar, por ejemplo, puede ver a una persona, usted, ay, no, es que esta persona, dicen unos, ay, es que este no, mira, está así, o es que es así, o que es asá. No importa, usted tiene que predicarle si Dios la mandó. ¿Verdad? Si Dios la mandó, él es el que lo va a proteger, el Espíritu Santo va a hablar, no es uno. Usted nomás obedezca. Mire, y eso es lo que tenía a Pablo, obedecía y se afrentaba a esa gente y se lo llevaban a veces para que hablaran de ellos, él conociendo quién era, él pensa, sabiendo que tal vez lo encarcelaran, tal vez lo iban a apedrear o tal vez lo mataran. Pero él de todos modos obedecía a Dios, mi hermano. Él obedecía a Dios y daba la palabra. Y mire, qué hermoso lo que terminó hoy, ¿verdad? Que Dios usaba sus manos con prodigios, ¿verdad? Haciendo maravillas, sanando enfermedades. Y aparte se llevaban dice la ropa de Pablo y a los enfermos y eran sanados y eran liberados de espíritus, mi hermano. ¡Wow! Poderoso. Bueno, ahí está la clave, mi hermano. Ahí está la clave, cómo Dios empezó a hacer con Pablo, ¿verdad? Eso es todo. Obedecer a Dios, lo que te manda el Espíritu Santo cuando Él te mande. No es cuando tú quieras a donde te quieres ir, es cuando Él te mande a donde Él dice. No importa que en ese lugar sea lo más peor, pero ahí te mandó Dios y ahí se tiene que dar la palabra. Ahí donde dijo él, ni modo. Y eso es lo que pero tienes que obedecer. ¿Obedeces? Dice que se fue a una escuela, mire, esto era la sinagoga, por todos lados él predicó, se fijaban que por todos lados él predicaba, pero ya el Señor lo empezó a hacer milagros con él. Pedro también, con la sombra sanaba Pedro, con la pura sombra. Sabemos que es el poder de Dios. Pero cómo Dios puede usar una persona, mi hermano, cuando obedece. Cuando se afrenta a lo contrario de la verdad, que no se callan, ni se dejan intimar, ni se dejan callar. Porque que lo único que te calla, que no digas la palabra, que no hagas lo que de los testimonios, como ellos estaban hablando de la resurrección. Y ellos querían que se callaran y que no mencionaran a Jesús. Y ellos no obedecieron. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Ven? Ahí está, mi hermano. Así que, mi hermano, esto es lo que teníamos para hoy. Hay que dar gracias a nuestro Dios por su santa palabra impartida hasta ahora de la porción del libro de Hechos. Oremos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su santa palabra impartida hasta ahora la porción del libro de Hechos. Padre, sabemos que su santa palabra no retornará vacía, sino hará lo que usted la mandó a hacer, porque su palabra ya es bendecida. Yo le oro esta hora, Padre Jehová, en nombre de Jesucristo, Padre, que su santa palabra le haya recibido un corazón bueno, una tierra fértil, aleluya, aleluya, y que sea fructífera de frutos al 100, al 60, al 30 por uno para su honra, para su gloria. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Así que, mis hermanos, estamos despedidos. Nos vemos mañana a las 8. Que tengan un día bendecido. Bye, bye. Gloria a Dios. Bendiciones.